Muchas gracias a todos los que están participando de este nuevo webinar que preparó el equipo de auditoría y consultoría de Insight. Hoy vamos a desarrollar conceptos sobre protección de datos personales y la agenda que vamos a cubrir la voy a compartir en este momento. Bueno, un poco el índice del contenido de la presentación es qué es el Reglamento General de Protección de Datos, cuándo aplica y cuándo no aplica, los principios y derechos, el cumplimiento y la legislación. Entonces, vamos a ir haciéndonos algunas preguntas. ¿Qué es el Reglamento General de Protección de Datos, o como lo conocemos con las siglas RGPD o GDPR, que son sus siglas en inglés? Es un marco legal en la Unión Europea que tiene como intención reforzar y unificar la protección de datos para todos los individuos dentro de la Unión Europea. También se ocupa de la exportación de datos personales fuera de la Unión Europea. Vamos a dar algunos ejemplos. Cuando un residente de la Unión Europea compra un pasaje o hace una reserva a través de un portal online de una agencia de turismo, por ejemplo Argentina, esta agencia le tiene que asegurar al cliente la protección y el tratamiento de sus datos personales. Otro ejemplo que podemos dar es si una empresa de la Unión Europea terciariza o externaliza sus servicios completos de backup, por nombrar sus bases de datos, sus nóminas de empleados, sus datos de clientes, entre otros bases que quiere backupear, y es una empresa de otro ámbito, por ejemplo de Chile o de otro país de Latinoamérica, la empresa proveedora de este servicio de backup también está alcanzada por el reglamento. Entonces, podemos decir que toda aquella empresa que preste servicios de TI a una empresa basada o ubicada dentro de la Unión Europea debe cumplir con el reglamento. Otra de las preguntas que nos podemos hacer es ¿por qué se redactó este reglamento? En primer lugar, la Unión Europea quiere dar a las personas más control sobre cómo se utilizan sus datos personales, teniendo en cuenta que muchas empresas como Facebook y Google intercambian el acceso a los datos de las personas para el uso de sus servicios. En segundo lugar, la Unión Europea quiere dar a la empresa un entorno jurídico más simple y más claro para operar. Entonces, ¿cuál es el objetivo del reglamento? El reglamento busca proteger los datos personales y la forma en que las organizaciones los procesan, almacenan y finalmente los destruyen cuando esos datos ya no son requeridos. La ley provee el control individual acerca de cómo las compañías pueden usar la información que está directa y personalmente relacionada con los individuos y otorga derechos específicos. Además, establece normas muy estrictas que rigen a lo que sucede si se viola el acceso a los datos personales y las consecuencias, como multas y penalidades, que las organizaciones pueden sufrir en tal caso. El reglamento fue adoptado en el año 2016 y se convirtió en ejecutivo a partir del 25 de mayo del 2018. Ahora sí, podemos nombrarles cuáles son los datos personales. Los datos personales son cualquier información relacionada con personas identificadas o identificables, que también los podemos llamar interesados o titulares. Estos dos términos los vamos a escuchar en varias oportunidades durante la presentación. Y vamos a nombrar algunos ejemplos que ustedes pueden ver en pantalla, como por ejemplo los nombres y apellidos, la dirección o correo electrónico o el teléfono, el número de documento de identidad o pasaporte, los ingresos, el perfil cultural, las direcciones de protocolo de Internet, datos en poder de hospitales o médicos que identifican a una persona con fines sanitarios, datos biométricos. O sea, todo aquello que por separado o en conjunto nos permite identificar a una persona. Ahora vamos a tocar el tema a quién aplica y a quién no aplica. Son conceptos que está muy bueno tenerlos en referencia para saber en qué posición nos ubicamos. ¿A quién aplica? Aplica a organizaciones con presencia física en al menos algún país del miembro de la Unión Europea, a organizaciones que procesan o almacenan datos sobre individuos que residen en la Unión Europea, organizaciones que utilizan servicios de terceros que procesan o almacenan información sobre los individuos que residen en la Unión Europea. Por lo tanto,
Si usted reside en la Unión Europea o trabaja con organizaciones que poseen empleados o clientes en la Unión Europea, está alcanzado por el reglamento. No aplica cuando el interesado o el titular ha fallecido, cuando el interesado o el titular es una persona jurídica. El tratamiento de datos es efectuado por una persona que actúa con fines ajenos a una actividad comercial o empresarial o profesional. También quedan exceptuados los particulares en situaciones domésticas. Por ejemplo, yo en mi casa tengo una agenda con el listing de familiares y amigos, con la dirección y el teléfono, no me aplica el reglamento general. Otro ejemplo puede ser un comercio pequeño que no tiene empleados, que no guarda datos de clientes, que no tiene un comercio electrónico, que no envía publicidad electrónica. Ese comercio tampoco está alcanzado por el reglamento. Ahora vamos a profundizar los principios y los derechos. Los principios para el tratamiento de los datos personales los podemos resumir en los siguientes ítems. Minimizar los datos, o sea, solo guardar los datos necesarios. Ejemplo, si vendo un producto, solo debo guardar los datos necesarios para la facturación y la entrega. No es necesario guardar otros datos como la fecha de cumpleaños o la fecha de nacimiento del cliente. Hay que asegurar también que los datos sean exactos. Si no están correctos los datos, los tengo que actualizar. Y si no, los tengo que eliminar. También otro punto importante es definir la finalidad. Debe estar limitada el uso que voy a darle a esos datos. ¿Por qué los estoy guardando? Por ejemplo, los estoy guardando para enviarle publicidad y esto, el fin para el que yo voy a estar guardando los datos, le tiene que quedar muy claro al titular de los datos. Por eso hablamos de la transparencia con el titular. Le tengo que dejar bien claro por qué le estoy pidiendo los datos y para qué los voy a utilizar. Otro de los principios es también tener un límite de plazo en el almacenamiento. Si no hay alguna obligación legal, se debe definir un tiempo en el que voy a tener almacenados los datos. Todo apunta a asegurar la integridad y la confidencialidad de los datos personales. Por último, vamos a estar hablando de la protección de los datos como un derecho fundamental que se sostiene en 4 pilares que los podríamos ubicar de la siguiente manera. 1, información, 2, base legal, 3, consentimiento y 4, derecho. Ahora vamos a ir explicando cada uno de estos puntos. La información es el pilar central de toda protección de datos. Siempre que alguien facilite un dato personal, es responsable de saber a quién se lo está entregando y el para qué. También debes tener conocimiento de la base jurídica que le aplica, los destinatarios, cómo ejercer los derechos y la procedencia. O sea, la fuente de donde recibí yo los datos. Todo esto tiene que estar más que explícito en la política de privacidad. Esta que siempre vemos cuando estamos accediendo a algún sitio que nos pregunta o nos pide el consentimiento sobre la lectura de la política. La base legal, que es el otro pilar que queríamos hablar, es ¿por qué te pido los datos? Existe una gran cantidad de obligaciones legales y contractuales y otras situaciones que nos obligan o requieren el tratamiento de los datos personales. Acá me gustaría darles un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo una relación contractual con una empresa que me realiza el mantenimiento en mis oficinas, yo necesito conocer quiénes son los empleados y sus antecedentes de esos empleados que van a ingresar a mis oficinas a hacer el mantenimiento. Entonces ahí es una obligación contractual que ellos tienen que facilitarme esos datos personales de los empleados. Otro ejemplo que podemos dar es sobre la obligación legal. O sea, yo por cada venta que realizo, tengo la obligación legal de realizar una factura. Para poder realizar la factura, necesito tener los datos de la persona a quien le estoy facturando. La persona o la empresa, ¿no? El otro pilar es consentimiento.
Les vuelvo a repetir, esto del acepto la política de privacidad. El consentimiento debe ser tácito y explícito. Nunca puede venir el check de aceptación por el usuario ya premarcado. Es el usuario quien tiene que incorporar el check de acepta realmente la política de privacidad. Si envío publicidad y no tengo el consentimiento demostrable que el usuario me dio sus datos para que yo le envíe publicidad, no le podría estar mandando esa publicidad. Los ciudadanos comunes no llegan a imaginar las complicaciones y los riesgos que genera a cualquier persona poner un formulario en la página web. Realmente son muchas cosas las que hay que tener en cuenta antes de dar este paso. Y el último pilar es el pilar de los derechos. Una vez que ya estamos tratando los datos legítimamente, el interesado tiene una serie de derechos definidos por el reglamento. Esos derechos son 8. El primer derecho que vamos a explicarles es el derecho a estar informado, proporcionar transparencia sobre cómo son utilizados sus datos personales. El otro derecho es el derecho al acceso, provee acceso a sus datos, a cómo son utilizados y a cualquier información suplementaria que pueda ser utilizada junto con sus datos. ¿Qué datos tiene y para qué? El derecho a la rectificación, que otorga el derecho a que sus datos personales sean rectificados o corregidos, en caso de que ser incorrectos o incompletos. El derecho a ser borrado o a ser olvidado, es el derecho a que sus datos personales sean removidos de cualquier lugar si no existe una razón convincente para que estén almacenados. El derecho a restringir el procesamiento permite que sus datos sean almacenados pero no procesados. Por ejemplo, puede recurrir a este derecho si siente que datos erróneos suyos son almacenados y están a la espera de ser rectificados. Acá podemos dar como ejemplo que si hay una denuncia, hasta que no se esté la sentencia de esa denuncia, se bloquean los datos para el procesamiento, pero siguen almacenados. Después tenemos el derecho a la portabilidad de datos. Puede solicitar copias de información almacenada suya a cualquier compañía para ser utilizadas en otro lugar. La entrega de estos datos debe ser de una forma legible, de formatos genéricos, para que yo pueda utilizarlos en cualquier otro lugar. El derecho a objetar otorga el derecho a objetar acerca del procesamiento de sus datos. Acá me gustaría dar un ejemplo. El ejemplo podría ser la objeción de sus datos que sean utilizados para una organización de marketing directo. Yo no quiero utilizar mis datos para que me envíen publicidad, cuando me dijeron que la finalidad del almacenamiento de mis datos iban a ser para otra cosa. El derecho sobre la toma de decisiones y creación de perfiles automáticos. Este es el derecho más nuevo y recientemente incorporado. Permite objetar sobre la toma de decisiones automáticas que se hagan sobre sus datos personales. Se refiere automático a la intervención sin la presencia humana. Por ejemplo, la definición de determinados hábitos de compra en función de comportamientos previos. Vieron las publicidades dirigidas que nos están mandando cuando nosotros navegamos por los diferentes sitios. Bueno, y ahora llegamos al punto 4, que es el de cumplimiento, y ahí tenemos una serie de ítems o de tips para contarles cómo se pueden ir acercando al cumplimiento del reglamento. El primero es aumentar la concientización. Haga propia la tarea de generar conciencia acerca de la regulación entre sus pares, compañeros y sobre todo hacia la dirección. No asuma que todos conocen el reglamento, sino proporcionen las herramientas para ir interiorizando sobre el reglamento. Compartir artículos y noticias siempre es muy beneficioso y aumenta la concientización en cada uno de los empleados. Identifique qué datos precisa, documentar la información personal que almacena
identificando de dónde proviene, las razones para su almacenamiento y verifique si realmente necesita conservarla. Haga limpieza, ordene y elimine de sus sistemas y el de sus proveedores toda la información personal en desuso o que ya no necesita, ya sea por motivos regulatorios o históricos. En este caso, menos es realmente más. Cuanto menos sea la cantidad de información personal que yo maneje, más fácil será lograr el cumplimiento hacia el reglamento. Generar un marco de responsabilidad. Esto, buscar en qué posición dentro de la organización puede ser el oficial de procesamiento de datos. Identificar qué roles procesan estos datos. Y también nos ponemos a hacer como pregunta quién necesita recibir capacitación para entender mejor las obligaciones y responsabilidades bajo el procesamiento de datos personales. También informar a los empleados de cómo deben prevenir las filtraciones de información de datos personales. El punto número 5, yo lo nombro con un número porque bueno, vamos llevando un nombre, es mantener y tener las políticas y procedimientos de seguridad actualizados. Uno de los aspectos más importantes del reglamento es que las políticas y procedimientos deben ser de fácil acceso y de fácil comprensión. Deben estar al alcance de todo el mundo para que puedan aplicarlas como está explícito en la política. Adopte el reglamento y hágalo parte de su trabajo día a día, el trabajo diario. Cada aspecto del trabajo diario que se relacione con datos debe ser revisado. Nos tendríamos que preguntar, ¿tengo acceso a determinados datos? ¿Para qué los necesito? ¿Debo notificar a alguien que los estoy procesando? Todas estas preguntas que van quedando en nuestra cabeza van alimentando la concientización y nos van a hacer de manera más fácil lograr el cumplimiento con el reglamento. Esté preparado para una filtración de datos. Las consecuencias de una filtración de datos son enormes, más de 20 millones de euros o el 4% de la facturación global. Asegúrese de haber definido correctamente sus políticas de seguridad para identificar una violación de datos, remediarla y notificarla a todos los afectados en el marco de las rígidas escalas que establece el reglamento. Actualmente es un margen de 72 horas. Garantice que sus políticas de seguridad hayan sido actualizadas para reflejar las nuevas penalidades. Conozca los derechos individuales y prepárese para el desafío. Usted es responsable de demostrar por qué almacena o procesa los datos, así como de asegurar su integridad. Esté al tanto de qué hacer cuando se enfrenta a los derechos de sujeto, como el derecho de acceso. Es aquí donde una persona dueña del dato puede solicitar acceder a todos sus datos personales o a cualquier otra información que usted como empresa retenga o procese en relación a esta persona. Manténgase informado acerca de todos los derechos concernientes al procesamiento de datos, todos los derechos que estuvimos hablando en el slide anterior, los ocho derechos que estuvimos redactando anteriormente. El otro punto son los requerimientos especiales. Acá tenemos que identificar dónde puede haber una diferencia entre nuestro procesamiento y los requerimientos especiales. La forma que tengo más clara de explicarlos es con un ejemplo, este punto. En algunos países, el procesamiento de datos vinculados a personas menores de 16 años requieren el consentimiento de sus padres. En otros países, los menores de 13 requieren el consentimiento de sus padres, pero en forma obligatoria. Entonces, esas consideraciones especiales, según el régimen al que estamos adaptándonos, deberíamos tenerlas en cuenta. Y por último, y no menor, por estar último este punto, yo creo que es más que importante, asesórese con expertos para estar completamente preparado, porque la experiencia de los expertos y las soluciones que le van a permitir minimizar el riesgo mediante la protección de sus sistemas, redes y accesos de usuarios. Bueno,
Ahora vamos a tocar dos temas diferentes con respecto a la legislación. Vamos a hablar sobre la legislación argentina con respecto a la parte informática, y ahí me gustaría contarles un poco cuáles son las leyes que están rigiendo actualmente en la Argentina. Tenemos la ley de habeas data, que es la número 25.326 del año 2000, que busca proteger los datos personales asentados en cualquier medio, garantiza el derecho al honor e intimidad y acceso a la información personal registrada. Aplica a base de datos públicas, privadas y a personas físicas y jurídicas. La Ley de Delito Informático, la 26.388, modifica el Código Penal, incorpora temas relacionados a los medios de almacenamiento e incluye la firma digital. La Ley de Confidencialidad, la 24.776, trata la confidencialidad de la información bajo el control legítimo de una persona y evita que se divulgue indebidamente su información privada. Se aplica a distintos medios de información, tanto físicos, electrónicos, y a personas que pueden impedir que su información sea usada sin su consentimiento. O sea, cuando yo declaro que mi información es secreta, nadie debería poderla utilizar. La Ley de Propiedad Intelectual, la 11.723, garantiza y reserva el derecho de autor. Define uno de los objetos nuevos que se incorporó dentro de esta ley es la utilización del software. Mantiene como derecho de autor todo lo que es software, código fuente y código objeto. Y también el contenido de las páginas web. La ley de firma digital es la 25.506 y esta ley otorga validez legal a la firma digital bajo una estructura de aplicación. O sea, que la firma salga de una aplicación que tengamos desarrollada. Regula el uso de la firma digital y el documento electrónico y crea un ente administrador para las licencias a certificadores. Bueno, ahora le vamos a dar el pase a Leo, que nos va a aclarar y a exponer sobre las diferentes leyes que aplican a Chile. Bueno, en Chile tenemos varias leyes que nos protegen. En particular, partimos con la Ley sobre Protección de la Vida Privada, que es la 19.628. Esta es una ley un poco antigua, del año 99. Hoy en el Congreso están en estudio una nueva ley que su base es muy similar a la que tiene hoy día la Unión Europea, y la que hoy día está publicada y activa busca regular obviamente el trato de los datos de carácter personal, o el registro de base de datos, ¿cierto? Para todos los organismos públicos y privados, ¿ya? Luego tenemos la Ley de Delitos Informáticos, que está la 19.223 del año 1993. Esta es una ley para muchos un poco pobre, tiene solamente 4 artículos, 2 de los cuales habla sobre el sabotaje y 2 sobre el espionaje. También hay un proyecto de mejora con respecto a esta ley, pero aún no tiene luz, digamos. Luego tenemos la Ley de Propiedad Intelectual, la 17.336, que es del año 2017 y protege todo lo que es los derechos de autores sobre obras científicas, literarias, artísticas o didácticas, y también sobre toda la parte TI que uno pone cuando crea los programas, digamos. Finalmente tenemos la Ley de Firma Electrónica, que es la 19.799 del año 2014. Esta es una de las más nuevas que tenemos, ¿cierto? Y habla sobre todos los actos y contratos que se pueden otorgar o celebrar por personas naturales y jurídicas, y que se realizan por medio de la firma electrónica. Luego existe una ley sobre acceso a la información pública, que es la 20.285, que fue modificada el año 2020. Y esto trata sobre el acceso que todo ciudadano puede tener sobre información pública del Estado. Y en esto me quiero detener un minuto porque existen
algunas regulaciones y dictámenes de la Corte Suprema con respecto a los correos electrónicos del personal que es parte del Estado chileno. Han habido dictámenes en los cuales, y demandas, digamos, donde se pide la información de las bases de datos, ¿cierto? De las carpetas de proyectos que tenga el Estado o algún ministerio en particular, y han pedido evidencia de los correos electrónicos de las personas. Los dictámenes de la Corte Suprema eso lo han rechazado, indicando que por dos razones. Uno, los correos electrónicos son personales y están regulados por una ley un poco antigua que habla sobre las cartas en Chile y tienen el mismo trato que los correos electrónicos. Y por eso la Corte Suprema ha dictaminado que todos los correos electrónicos que sean parte de un funcionario no pueden ser publicados a nadie. Bueno, eso es por mi parte. Bueno, sí, la reflexión final que le queremos dejar es que conocer e identificar las vulnerabilidades de su sistema que lo exponen a violaciones de cumplimiento del reglamento es el gran desafío. Bueno, gracias Paula, clarísimo, gracias Leo. Mi nombre es Laura Yuma, yo soy la gerente general de Insight para Argentina y para Chile. Acá les dejamos el contacto por cualquier información que requieran y adicionalmente los invitamos al próximo, que como todos los martes va a ser a las 2 de la tarde y va a tratar sobre, como dijo Anto, los ataques más comunes. Bueno, acá hay una pregunta, no sé quién la toma, si Leo o Pau, y la pregunta es, ¿a quién le pertenecen los datos personales y por qué es importante protegerlos? Bueno, la verdad que los datos personales dependen de la persona, solamente de la persona. Cada uno decide a quién, para qué y cuándo y para qué los vas a estar proporcionando. Pero la respuesta es muy simple. Tus datos son tuyos. Y me decías que la segunda parte de la pregunta, ¿cuál era, Laura? Era ¿por qué era importante protegerlos? Y la verdad que para evitar que los datos sean utilizados para una finalidad distinta para la cual uno lo proporcionó. Así evitas que se afecten los derechos y las libertades que uno tiene con sus datos. Por ejemplo, que alguien utilice mis datos en forma incorrecta, un dato, por ejemplo, de salud, puede llegar a ocasionar una discriminación, por ejemplo, en el ámbito laboral. Excelente, Paula, muchas gracias. Bueno, acá Alejandro nos hace una pregunta que, bueno, primero nos felicita, muy buena la presentación, y la consulta es si consideramos necesario disponer de la figura de un DPO, que sería un oficial responsable de la protección de datos dentro de las organizaciones, y si nosotros sugerimos en qué área ese oficial debería estar. Bueno, yo creo que es fundamental esa figura, que sí tiene que estar y tomar el control de todos los que son los datos personales. Y mi opinión personal debería estar trabajando muy de la mano con el oficial de seguridad de la información. Excelente, Paula. Y bueno, tenemos tiempo para la última pregunta, que es, ¿qué es un aviso de privacidad? No sé, Leo, si la quieres contestar tú o continúo yo. Sí, por supuesto. Dale. Cualquier empresa o ente privado que quiera solicitar tus datos personales debe preparar o elaborar un aviso de privacidad, perdón. Y mediante este documento, ¿cierto? Te entrega y te informa, ¿cierto? Cuál es la finalidad que tendrá esta información y cómo la procesará. Este aviso de privacidad tiene que proporcionar además
toda aquella información que te permita identificar a la empresa que te guarda los datos, ¿cierto? Te tiene que informar, ¿cierto? Los derechos de acceso a cuáles tú posees sobre estos datos, la rectificación cuando tú quieres modificarlos, ¿cierto? Tú quieres cancelar los datos o quieres oponerte, digamos. Y este aviso de privacidad te tiene que consultar si tú autorizas que se transfiera esta información a terceros y te tiene que notificar frente a cualquier cambio que se realice a este aviso de privacidad. Tú tienes que dar tu consentimiento constante, ¿cierto?, para el nuevo uso que se le quieren dar a los datos. Y este aviso se tiene que dar a través de medios físicos, digitales, visuales, sonoros o de cualquier otra tecnología en cual tú puedas entender, procesar y permitir o denegar el uso de esto. Perfecto, gracias Leo. Bueno, siguen las preguntas, así que nos vamos a extender unos minutitos más porque hay muchas preguntas. Ariel pregunta, ¿cómo aplica el derecho al olvido? El derecho al olvido es un derecho que una vez que yo digo que no tenés que resguardar más mis datos, los datos se deben borrar definitivamente de todos los lugares donde la empresa lo tiene almacenado. Ese es el olvido, es que no deben existir más los datos disponibles. Perfecto, Pau. Preguntan en Argentina si hay registros o tenemos conocimiento de si existen o no multas a empresas por filtraciones de datos. Hasta donde llega mi conocimiento, no conozco ninguna empresa en Argentina que haya sido multada por la filtración de datos. Hasta ahora todo lo que conozco es las filtraciones de la Unidad Europea. Y ahí me gustaría hacer un ejemplo que le pasó a una amiga que tiene una pequeña empresa. Había obtenido datos de clientes de España donde ella quería mandarle información de un newsletter como muchas empresas envían. Le llega a esta persona de España, era una persona la cual se enojó muchísimo porque le recriminó que él no había dado el consentimiento, no había facilitado los datos para que a él le llegara ese tipo de newsletter. Y además, tampoco habían tenido contemplado cuando mandaban este tipo de newsletter la posibilidad que la persona que lo recibiera tuviera la posibilidad de desvincularse de esa suscripción que no había sido nunca una suscripción. La persona de la Unión Europea amenazó con que iba a hacer la denuncia si volvía a recibir alguna notificación al respecto de esta empresa. Entonces la respuesta es, en Argentina no lo conozco, en Europa está muy afianzado este concepto y están muy preparados para todo lo que son las multas y las sanciones. Excelente, Pau. Otra pregunta más respecto a Estados Unidos ahora, si existen en Estados Unidos multas y si esos montos de las multas están en algún lado. Yo no tengo información, no sé, Leo, si vos tenés algo más preciso. Estados Unidos es como un mundo que todavía no exploramos desde acá, desde Argentina. Yo no he leído ninguna noticia en los diarios. No sé, vos, Leo, si desde el lado de Chile tienen más información al respecto. No tenemos datos, pero me da la impresión que se refiere a la Unión Europea, pero está en inglés. Ay, perdóname, la Unión Europea, sí, es la Unión Europea, Leo. Sí. Yo leí Estados Unidos, pero es European Union. Yo en lo personal no tengo datos de alguna empresa en particular. En general sé que la han impuesto y que son multas más o menos elevadas. Sí, muy elevadas, y además la verdad que no puedo hablar de toda Europa, pero sí puedo hablar de España, lo tienen muy internalizado. Cualquier cosa que ellos noten que está fuera del reglamento, enseguida informan. Excelente, Pau.
Otra pregunta más respecto a la persona, al oficial responsable de todo lo que es la privacidad de los datos. Y la pregunta es, ¿quién en nuestra experiencia sería el responsable de gestionar y monitorear todo este proceso de protección de datos? Si es el oficial de seguridad de la información, si es el área de prevención de fraude, o si hay que crear una nueva figura dentro de la organización. En mi opinión, la verdad que dependería mucho de lo grande que sea la empresa, ¿no? Cuando son empresas muy chicas, la verdad que crear nuevas figuras es bastante complicado. Siempre que sea una figura bien direccionada, en mi entender es lo mejor. Digamos, siempre tener una persona específica para el tratamiento de los datos personales va a ser mejor. Lo que pasa es que no es aplicable a todas las empresas, ¿no? Por su estructura. Claro, va a depender muchísimo del tamaño de la organización. Sí, sí, sí. Bueno, acá hay una pregunta más de Gabriel que dice ¿qué aplicación, si es que existe alguna, se puede utilizar para tener los datos del cliente identificados para que cuando el titular de esos datos se desvincule de los servicios de la organización se pueda borrar automáticamente de las bases? Ajá, pregunta difícil, nos hizo Gabriel. Yo no la conozco. No sé, Leo, si vos tenés conocimiento de alguna aplicación que te permita estar haciendo este borrado del cliente. No conozco ninguna. Entendería y podría ubicar algunas aplicaciones que te podrían servir para hacer algo similar, digamos, pero así en específico ninguna. Pero sí queda claro que no se pueden mantener los datos una vez que el cliente ya deja de ser cliente. Exacto. Bueno, hasta acá llegamos con las preguntas, nos pasamos unos minutitos, la verdad que se dio para una charla interesante y creo que deben quedar muchísimas preguntas más acerca de este tema que es bastante nuevito en la Argentina, como alguien decía, respecto a la madurez del tema, y por el otro lado, un poco más maduro en Chile, donde Chile está en este momento legislando justamente sobre el tema de multas, ¿no? Porque hoy por hoy las multas todavía no están previstas. Si bien la Unión Europea sí las tiene y como comentaba Paula, son bastante importantes. Así que bueno, les agradecimos a todos, dejamos acá nuestro mail, info@insight.net, nuestra web y nuestros teléfonos. Gracias a todos y los esperamos el martes próximo. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.